Y último punto, clave para entender el paso final y este tema, la Constitución del 78. Tras las elecciones generales del año 77, el rey Juan Carlos I y el presidente de gobierno Adolfo Suárez plantean la necesidad de crear una comisión, un grupo que se encargue de hacer una constitución. ¿Qué es lo que tiene diferente esta constitución? Que no es una constitución, como todas las que hemos visto en la historia de España, impuesta por el partido político o por la persona que gobierne, sino que es una constitución que nace fruto del acuerdo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Porque participan miembros de diferentes partidos políticos en función de los resultados que habían tenido en las elecciones. Hay 7 miembros que se le conocen como los padres de la Constitución y tenemos 3 de la UCD, el partido de Adolfo Suárez, uno del Partido Socialista, otro del Partido Comunista, lo que sería después Izquierda Unida, otro de Alianza Popular, lo que hoy día es Partido Popular, y también había nacionalistas catalanes. ¿Cuál era el objetivo? Sacar un texto constitucional que fuera apoyado por todos los grupos. Después de una serie de meses elaborando este proyecto, pues se presenta y la Constitución, que si alguno estudia oposición la tendréis que estudiar, pues yo hago un resumen. Tiene 169 artículos y os voy a hablar de varios puntos. Por ejemplo, uno, en el preámbulo de la Constitución se dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Es decir, ya está hablando ahí de democracia. 2. En el título preliminar se establece que la soberanía, es decir, el poder, recae en el pueblo español bajo la forma de una monarquía parlamentaria. Es decir, se acepta que España es una monarquía, pero no obstante la Constitución limitaba drásticamente las facultades de la corona y garantizaban a las Cortes el ejercicio del poder. Es decir, el rey iba a pasar a ser una figura meramente representativa. 3. En cuanto a la organización territorial, se hablaba de la unidad de la nación española, pero a la vez se reconocía el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integraban, reconociendo como lenguas oficiales, además del castellano, otras lenguas, es decir, catalán, vasco y gallego. Es decir, esto es un cambio drástico respecto al franquismo, porque se reconocen las autonomías. La única diferencia es que en este caso la autonomía que se concede en el 78 es para todas las comunidades autónomas. Ya hablaré de ello en el siguiente tema un poco más detallado. 4. Se establece la separación e independencia de los 3 poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo es el Gobierno, el Legislativo es el Congreso y el Senado, el que hace las leyes, y el Judicial son los jueces y magistrados que entran ahí por oposición. Y punto número 5, en el título 1 se garantizan los derechos humanos y las libertades, y el texto, fijaos, dice que España es un Estado no confesional. ¿Y esto qué significa? No que sea contrario a la religión, no, dice que existe libertad religiosa. Es diferente, por ejemplo, a Francia, que sí es un Estado laico. Aparte de eso, pues había una serie de declaraciones de derechos y libertades muy amplias, se abolía la pena de muerte, que hasta el año 75 hubo en España, y se incluía un capítulo muy amplio de derechos sociales de todo tipo. Bueno, aparte de ser una constitución que nace del acuerdo de diversos partidos políticos, también se decide que esa constitución sea votada por primera vez en la historia por el pueblo español mediante un referéndum. ¿Qué ocurre en ese referéndum? Pues en ese referéndum participa el 67% de la población española y de ese porcentaje de la población que vota, el 88% le da el sí a la Constitución. Eso fue el 6 de diciembre, por eso nosotros el 6 de diciembre nos vamos de fiesta. Y podemos decir que la Constitución pone el punto y final a la dictadura, porque volvemos a tener una Constitución, y a la vez inicia el proceso democrático, o inicia lo que se llaman los gobiernos democráticos. Conclusión, es un proceso difícil, es un proceso que era una situación muy difícil, veníamos de una dictadura, existía mucho miedo y se hizo un poco lo que se pudo. Hubo que mirar para otro lado en muchas cosas y, por ejemplo, pues gente que había participado en la dictadura abiertamente, pues después entró a participar en la democracia.
pero era una situación excepcional. Figuras fundamentales, el rey, porque promueve que España sea un Estado democrático. A ver, aquí no tenemos que pensar en el contexto en el que se lleva a cabo y la Unión Europea apuesta por un sistema, ya sea monarquía o república, pero democrático. Y después Adolfo Suárez. Adolfo Suárez lleva a cabo una serie de leyes con el apoyo del rey y de otros partidos políticos que son los que hacen que en España pues volvamos a tener la democracia. Adolfo Suárez falleció hace relativamente poco y el aeropuerto de Madrid, que antes se llamaba Barajas solamente, ahora se llama Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas.